Deseamos que hoy estés teniendo un día en bendición. Dice la palabra de Dios, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Génesis 12:2. Bienvenido, compartimos contigo el siguiente devocional. Te dejamos con uno de nuestros colaboradores. Esto es Empoderamiento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Astrid y hoy quiero compartir contigo una porción de la Biblia que está en el libro de Deuteronomio. No sin antes pedirte que cierres tus ojos y que podamos poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo, Dios. Gracias, Dios, por cada persona que nos escucha. Yo te pido, Señor, que se haga tu voluntad, que tu propósito se cumpla, Señor. Enséñanos, Dios, instrúyenos a través de tu palabra, Dios, pero sobre todo ayúdanos a ponerla por obra, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como te decía, quiero compartir contigo una parte del libro de Deuteronomio, el capítulo 13 y 14, que trata sobre 3 temas. El primero es la advertencia que le da Dios a su pueblo para que no se hicieran idólatras. Cuando Dios les daba una tierra para conquistar, Dios les dijo que no se hicieran y no siguieran las costumbres que tenía ese otro pueblo, porque la mayoría eran paganas. La mayoría se dedicaba en todo esto a servir a otros dioses que no era el Dios de Israel. Entonces Dios les decía que nunca se hicieran a esas costumbres y que tampoco sirvieran a esos dioses. Al único que tenían que servirlo, pues era Él, al Dios de Israel. Dios aquí menciona que tuvieran cuidado con 3 aspectos o con 3 personas. La primera es con algún profeta o un soñador de sueños, y que si esta persona les decía que sirvieran a otro Dios porque así Dios se los había revelado, que no lo hicieran, porque mismo Dios estaba probando su corazón, probando la fe que ellos tenían, y por lo tanto pues no tenían que hacer caso de estas personas porque son falsos profetas. Entonces, si estas personas hacían caso a lo que decía este profeta o este soñador de sueños, ellos eran muertos, terminaban muertos. Entonces, esa es una. Tengamos cuidado siempre cuando una persona nos dice algo y dice que es en nombre de Dios. Veamos siempre hacia dónde se va a inclinar o el propósito que hay en lo que ellos nos dicen. Veamos si Dios va a ser glorificado en eso. Preguntemos a Dios si viene de parte de Él, porque muchas veces no es así y a veces nosotros nos podemos confundir. La otra es de algún familiar o amigo cercano. Si ellos también nos decían, ven, vamos a servir a este Dios, y que fuera otro, que no fuera el Dios de Israel, ellos no lo debían hacer, porque si no iban a ser apedreados primero por la demás familia y después por todos los demás hasta que morían. Muchas veces tenemos familia o amigos que a veces nos quieren guiar hacia otras creencias o hacer otro tipo de cosas que no está bien. Entonces también tengamos cuidado de eso, porque nos podemos perder si a veces prestamos nuestros oídos a lo que ellos nos dicen. Y la última era los moradores de la ciudad que Dios les iba entregando en el territorio. Cuando llegaban con estas personas y también si les decían, mira, es que aquí servimos a tal Dios, ven y mejor conviértete a esto, o ven y haz esto. La palabra nos enseña que tampoco debían hacerles caso, ni servir a otro Dios que no fuera su Dios, el verdadero y único Dios, porque si no, iban a ser muertos a filo de espada. No solo esa persona que los había incitado, sino todos los moradores de esa ciudad, juntamente con los animales. Y después iban a reunir todo en la plaza, iban a hacer como un botín
y iba a ser quemada y iba a ser quemada la ciudad. Y esa era la consecuencia de las personas que incitaban al pueblo de Dios a que sirvieran a otros dioses. Es muy importante que en nuestra vida no idolatremos nada ni a nadie, porque no solo se idolatran a veces los objetos, a veces también cometemos el error de idolatrar a la gente. Debemos ser muy cuidadosos y que solo nuestro corazón sea para Dios, que nuestro corazón, nuestra intención y esa devoción que debe haber en nuestra vida siempre sea para Dios, para nadie más, porque podría traer consecuencias. A lo mejor no vamos a morir a filo de espada o nos van a apedrear, pero sí muchas veces vamos a estar apartados de la voluntad de Dios y de la verdad. Otro tema que toca ahí es la parte de los animales limpios e inmundos. Dios les da un listado de los animales que podían comer y de los que no, por las características físicas que tenían estos animales. Hay dos puntos que yo quisiera tocar aquí. El primero es que estos animales inmundos o se consideraban inmundos porque algunos animales de los que les prohíbe comer Dios se alimentaban de sangre o de carroña, y el pueblo no podía comer sangre ni animales muertos. Entonces esa es una razón del por cual se les consideraba inmundos a los animales y no podían comer de ellos. El segundo es que en la cultura israelita siempre asociaban las cosas a algo negativo. En la mayoría eran prácticas paganas y esto inmundo representaba el pecado o hábitos dañinos. Entonces esa es otra cosa por la cual no podían ellos comer. Por ejemplo, esto de los animales inmundos y que estaban asociados a las prácticas paganas, en su mayoría era porque eran animales ocupados para hacer sacrificios, para hacer brujería, para hacer hechicería. Entonces, por eso era que Dios no les permitía comer de estos animales. Hoy en día ya no es así. En el libro de Hechos, capítulo 10, del versículo 9 al 16, nos narra cómo está Pedro y dice que ve una especie de manto con animales que caía del cielo y venían los animales, y Pedro decía que él nunca se había contaminado ni había comido ningún animal inmundo, pero el Señor le dice que comiera y que matara y le dice: pero yo no he comido nada inmundo y no me he contaminado, Señor. Y le dice que no llamara al inmundo a lo que él ya había limpiado. Entonces podemos ver cómo después Dios mismo es quien permite que ahora se pueda comer de ese animal. Lo único que no es la parte de comer la sangre, porque en la sangre está la vida. Y bueno, en esta parte de los animales limpios e inmundos, yo quisiera decirte que cuando tenemos el conocimiento de Dios y a su palabra, no podemos seguir conduciéndonos o haciendo las cosas que hemos venido haciendo y que estamos entonces ahora aprendiendo que están mal. No debemos olvidar que tenemos que vivir de una manera recta, de una manera en que agrada a Dios en todas las áreas de nuestra vida, y que en nosotros no debe haber pecado. Entonces, esto es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta porción de los animales inmundos. Y el último tema que viene aquí es la ley sobre el diezmo. Aquí Dios les pide el 10% de todo lo que tenían en el campo y también en los ganados, juntamente con las primicias. Esto se los pedía siempre. Y también menciona que cada 3 años debían dar su diezmo de lo que habían juntado en ese año y dárselo a los levitas, a un extranjero o a una viuda. En esta parte podemos ver cómo nosotros no tenemos que olvidar ser misericordiosos, bondadosos y ayudar al que está en necesidad. Desde tiempos muy antiguos, como lo es el Antiguo Testamento, Dios les pedía
a su pueblo que ayudara a los que estaban en necesidad. Entonces es muy importante que nosotros hoy en día también podamos siempre poder darle al que está en necesidad, porque Dios nos bendice, Dios es bueno. Entonces tenemos que mostrar ese amor con nuestro prójimo. Y también en esta parte del poder darle a Dios, porque lo que tenemos es gracias a Él. Él es nuestro proveedor, Él es el que nos da el trabajo, Él es el que nos da la salud, Él es el que aún a veces nos manda de alguna forma esos milagros, a veces inexplicables, cuando a veces tenemos necesidad. Pero debemos ser entendidos en eso, en siempre darle a Dios con un corazón agradecido, no porque te lo digan y no porque digas la iglesia se lo queda y lo ocupa para esto y siempre piden y la iglesia roba. No, que lo puedas hacer con un corazón agradecido, sabiendo que eso que tú estás dando, una, Dios se va a agradar de eso, y dos, también Dios va a hacer algo que va a ocupar para bendecir quizá a otra persona. Eso era lo que, pues bueno, yo quería compartir contigo. Espero que haya sido de bendición. Gracias por estarnos escuchando. Yo te invito a que lo sigas haciendo y a que sigamos aprendiendo más de Dios y de su palabra. Que tengas un bonito día. Dios te bendiga. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.